Buen día, profesor Ferreira, el único profesor que a veces uno llega y tiene los pedazos de pan metidos entre los dientes, o el pedazo de bollo, o el pedazo de cosa negra del tinto, o el afrecho del tinto. Profesor, que a veces se le salen los mocos, y cuando tenía gripita y usted con la otra mano enseguida se seca, y es diferente a todos los demás expositores y conferencistas que los sacuden, le ponen el espacio como es, le dedican una cantidad de cosas acústicas, etcétera, etcétera, profesor. Por eso usted es natural, profesor. Sí. Y por eso le decimos, profesor, que con esa materia que usted nos ha enseñado de literofilosofía nos llega a decir a nosotros que no podemos comer entrego, que llegó un hombre que le dijo que Dios le dijo anoche, o llegó otro que yo soy el pueblo escogido, porque me lo dijo Dios, y ya todo el mundo y todo lo que mire es tuyo y ya hay que creerlo. Y resulta que, profesor, que no es así. Por eso, cuando usted escribió, cuando acerca o hizo un tratado sobre las conversaciones de Wolfgang Walsh, nosotros queremos que nos repita algo de esa clase, profesor, porque usted se equivocó mucho últimamente cuando estaba hablando de la velocidad de la Tierra, cuando estaba hablando de la rotación, profesor. Y nosotros como literofilósofos que usted mismo nos ha enseñado, hemos investigado y hemos encontrado otras cosas. Eso era todo, y por eso vienen hoy a clase, sí, profesor. Y también, profesor, de que ese hombre, Wolfgang Goethe, padre, que usted nos enseñó que fue el creador de Fausto y que él tiene un demonio, un diablo que le llama Mefístole, y que hay muchas obras literarias como El capote de Gorky, donde y La botella de no sé quién, donde aparece un diablo que igual que la lámpara maravillosa de Aladino le da plata a la gente y después le quita el alma. Sí, siéntense para explicarles esto. Bueno, queridos estudiantes, existen maestros y existen discípulos. Así ha sido toda la historia, hasta que aparecen los peripatéticos, nacidos de otro y este de otro más antiguo, y así hasta que llegamos a más atrás. Y forman la historia del pensamiento. Y la literatura del arte, el arte y la literatura, la sociología del arte, el arte en la historia del arte y la cultura. Todas esas cuestiones que les he hablado son los que lo hacen que ustedes nos traguen entero y ahora me hablen así, ya de casi como maestro también. Yo sencillamente le di unas cuestiones que se llaman hipotéticas, que se relacionan con la cuestión teórica, pero que no tienen ningún consenso real. Son sencillamente teorías que deben demostrarse. Y yo les hablé de una velocidad de la Tierra y les hablé de una rotación. Y yo le dije 320 kilómetros por segundo, que muchas veces es la velocidad del sonido. Y que la Tierra sí gira alrededor del Sol y va a una velocidad superior a la bala de un rifle. Y eso es una cuestión que nos hace que nosotros, y por las leyes gravitacionales del mismo espacio, que van determinando teorías como la cuántica y la relativa, van determinando el tiempo y el espacio hermandado, nos dicen que sí, que la Tierra tiene una órbita de alrededor del Sol de 107 kilómetros por hora. En un año da la vuelta al Sol, pero que en su rotación hay 30 kilómetros por segundo, que determina las 23 horas, no las 24 que nos han determinado, pero sí tiene 23 horas 56 minutos y 4 segundos, y que por eso hay bisiesto y esas cuestiones. Pero yo aquí lo que lo quiero decir es que en literatura utilizamos la hipérbole. Cuando yo le dije, si usted dice que le dije 320.000 kilómetros por segundo, encontramos que ella tiene una rotación de 30 kilómetros por segundo, que determinan esas horas, esos minutos, esos segundos, pero que sí viaja en un año, al darle la vuelta al Sol, que le dan traslación, 107.280 kilómetros por hora, que va determinando
una hora o va determinando una órbita y unas horas y unos segundos y unos minutos en un día, que le llamamos día, y esa órbita tiene 930.000 kilómetros, lo que nos va dando que va a una velocidad de la bala de un rifle, una velocidad extraordinaria de 30 kilómetros por segundo. Y así son cuestiones científicas, astronómicas, que hacen que otras galaxias y cuestiones que están en el espacio y que están lejanos, y que en esas cuestiones gravitacionales y de distancia y de espacio, nosotros a esa velocidad vemos que nuestro planeta ve a aquellos otros lejos y parece que estuvieran moviéndose, pero somos nosotros y en ese movimiento de transición. Pero aquí lo que queremos en literatura es que existen hipérboles y reducciones y minimizaciones, y entonces damos datos, pero que tienen un énfasis en dar una idea de las cuestiones. Profesor, por eso fue que usted nos dijo que era necesaria la epistemología, donde nosotros tenemos que unir el método, que son las técnicas y las cuestiones que utilizamos para llegar a tener una conciencia de algo en nuestro conocimiento, la investigación, ¿verdad, profesor? Entonces tenemos el método, la investigación, la técnica, el camino que utilizamos y las teorías del conocimiento o el conocimiento que vamos adquiriendo. Por eso es que cuando nosotros vamos a hablar de literatura, yo le menciono, maestro, sí, pero sí, profesor, porque usted también mencionó que un poeta, Federico Santo Domingo, y dijo que el hereje, y el libro de él nosotros investigamos en una biblioteca, profesor, y él no habla ahí de ningún diablo ni nada, él habla de su vida, los sufrimientos, las cosas que pasó cuando sale de su pueblo, allá de los lados del Magdalena, cómo llega aquí, sus cosas, que es un libro muy sublime y muy hermoso. Pero usted, ¿por qué menciona ahí al diablo? Hombre, sencillamente porque todo el mundo ha mencionado el diablo. Y él le colocó a su título, a su libro, El hereje. Y eso lo dije yo en un homenaje que se le hizo allá en la 43 con 79, en un centro de negocios. Y así mi amigo Federico Santo Domingo, con el cual tengo una gran amistad, yo pude ver el título del hereje y eso fue lo que me interesó. Por eso le dije que me interesan los términos, las cuestiones de filosofía y teología, y ese es un término teológico, y así podemos hablar de las conversaciones de Wolfgang Goethe. Cuando yo descubro, queridos estudiantes, y que ya ustedes están en capacidad de no tragar entero, ni nadie que llegó y le dijo esto inmediatamente lo creyó, sencillamente busquen sus métodos, su investigación, así como ustedes lo han hecho, y me dan una gran satisfacción, porque es que llegar al mundo del artista, es que llegar a ser artista, emplean y tenemos que utilizar procedimientos que muchas veces hay que dejar unos y comenzar otros. Así son las cuestiones de las macros y micros, cuestiones cósmicas y existencia, y se ha llegado a analizar el mundo microscópico y el mundo macroscópico, y de ahí la grande diferencia en las teorías cuánticas y relativistas. Por lo tanto, esas cuestiones bíblicas no nos trae sino la hipótesis, la teoría, la concepción de lo que creían unos hombres, que de dónde venía el mundo, y a eso venía primitivamente analizando la cuestión de esa palabra dioses y Dios. Por lo tanto, estas conversaciones de Goethe y analizando el hereje de Santo Domingo, esa es la aclaración que le puedo hacer, es su vida biográfica, pero que a mí me interesa la palabra el hereje porque cuando conversamos con Wolfgang Goethe, encontramos que existen muchos sufrimientos y formas y procedimientos que tenemos que dejar atrás, y por eso aparece un hombre llamado Heckermann, que
logra conocer a este extraordinario alemán que forma parte de la mejor literatura y arte escrito de esa Alemania, que nos ha entregado muchas cuestiones en medicina, en ciencia, en Nobel, etcétera, etcétera. Y que allá hay muchos judíos alemanes. El mismo Carlos Marx, que también nos trajo unas teorías sobre el capitalismo y una práctica, cómo se practica y todas esas cuestiones. Pero para estas cuestiones de ser artista hay que sufrir mucho. Y este hombre, el escritor de Conversaciones con Watts, él sencillamente se da cuenta que debe trasladarse de su pueblito, de su parte donde está, y que es difícil y muy duro llegar a ser artista, por lo que toca a él y al maestro, y que llega un momento que sin pensarlo más se dirige a Hannover y allá encuentra a un amigo con el cual podría darle la mano, y él ve y no se demora y hace, bueno, me voy, y se va. Por eso jamás dejó él de visitar a Hannover y llega con felicidad a Hannover después de descubrir que para ser artista hay que sostenerse, hay que sufrir, hay que dejar unas cuestiones y coger otras, y así por el estilo. Este hombre llega a ser uno de los más cercanos a Wolfgang Goethe, el creador del Fausto, donde su diablo, su demonio, le llama Mefístoles. Por lo tanto, allá en Wissen, que era una pequeña ciudad situada sobre el río Lux, entre Hamburgo y Luxemburgo, en los límites entre los pantanos y las llanuras, él nació ahí. ¿Quién, profesor? El mismo que le estoy diciendo, Heisenberg. El que hace las conversaciones con Goethe. Wolfgang Goethe, el gran escritor de Fausto, y que su diablo se llama Mefístoles. Por lo tanto, habiendo sido un hijo de un segundo matrimonio, era un hombre que creció solitario, y él tiene un momento en que, después de haber ido varias veces a una ciudad llamada Groenlandia a la pesca de ballena y de foca, regresa a Hamburgo, donde vive modestamente. De ahí que llega un momento en que la base principal de sustento de esta familia, de este hombre que escribe las conversaciones y conversa con y conoce cara a cara a este gran alemán llamado Goethe, Wolfgang Goethe. Él ve claramente cómo este hombre se queda en su corazón al ver su extraordinaria inteligencia, y el mismo Heisenberg llega a ser un hombre doctorado en filosofía y en bibliotecología por su propia cuenta, por sus propios esfuerzos, por sus propias cuestiones, y es nombrado en estos puestos y estos estudios. De esa manera, yo puedo decirles que es considerado Wolfgang Goethe como el padre o el hombre que vuelve la novela poesía. Las conversaciones de Wolfgang Goethe sería
una de las obras maravillosas de los clásicos, de muchas editoriales grandiosas y de hombres y pensadores, donde está Onetti, donde está Arciénaga, donde están muchos, y que se llaman clásicos. Jackson, el cual dice que la mejor universidad son los libros. No sé por qué los quemamos y los echamos a las piaras para quemar, como si estuviéramos los herejes en la época de las Inquisiciones. Por lo tanto, hay una utilización del literofilósofo, como yo le he enseñado a ustedes, que es capaz de decir un discípulo: profesor, usted dijo esto y esto, pero hemos investigado en estas cosas, y eso es lo que he tratado de enseñarle. Ahora sí puedo hablarles de Wolfgang Goethe en su libro Las Conversaciones. Esto no es más que coloquios y conversaciones con el gran Wolfgang Goethe de Alemania, el que convierte la novela en poesía. Y ha nacido en su mayor parte de un impulso natural ingenuo de el autor de Las Conversaciones con Goethe, llamado, ¿cómo le dije que se llamaba? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice para que pase el semestre? Yo se lo digo, profesor. Bueno, dígalo, ¿y por qué no lo dice? Profesor, porque es un nombre en alemán muy difícil, profesor. Un nombre de ese tipo es muy difícil, profesor. Y usted todavía tiene un pedazo de moco. ¿Y qué me vas a decir el pedazo de moco si tú te lo comías como niño? A mí me gustaban, eran saladitos, y el parapeto, el hijo de mi tía Riqueta, decía, y el mío está más saladito, y a veces había unos que comían tierra, y yo comía huevo de lagartija. Por eso mi diente y mi lengua destruyen vidrios, ideas y teorías y creencias y cosas. Bueno, ya yo le digo el nombre del señor que hizo Conversaciones con Goethe, se llama Eschermensch, profesor. Hombre, como que no. ¿Y Wolfgang quién es? Bueno, Wolfgang fue un hombre que no era ni muy apreciado, pero era muy alemán, y era más o menos como así, profesor. Era como así, profesor. Así era. De tal manera que sería la primera parte de Las Conversaciones con Goethe, donde es fácil ver a este hombre creador de Fausto, donde su diablo se llama Mefístofeles, y que la obra no podía ser de otra manera. No podía Dios haberse retirado a descansar después de los imaginarios 6 días de la creación, sino que su actividad es un intenso y una intensa, como hoy fuera el primer día. Componer este mundo grotesco con elementos aún tan diversos no sería sino simples quehaceres, y no podía componer este mundo grosero con elementos simples, porque año tras año, iluminado por los rayos del sol, no le hubiera interesado gran cosa de no haber tenido el plan de fundir en este terreno material un vivero para un mundo de espíritus. Por eso actúa de continuo sobre las naturalezas superiores para elevar así a las de abajo. Entonces hizo silencio Wolfgang Goethe después de haber pronunciado estas palabras. Heckermann, el que conversa con él. Mas, sin embargo, al decir esta palabra Goethe, y el que hizo silencio fue Heckermann, colocándola ya de allá para acá y de aquí para allá, dice Goethe: mas yo guardé en mi corazón sus palabras grandes y buenas de aquel muchacho que llegó
a ser tan humilde y se convierte en doctor de teología y filosofía y de bibliotecología sin solamente con sus esfuerzos, donde era imposible casi que llegar a aprenderse el abecedario, y conoce a este extraordinario alemán llamado Wolfgang Goethe. Por eso cuando oyendo hablar a la gente, dijo Goethe en esas conversaciones, dijérase que piensan que Dios está retirado de aquellos antiguos tiempos y que el hombre tiene que vivir por su cuenta y ver cómo se las arregla solo, sin ningún Dios y sin su cotidiana ayuda invisible. Todavía en cosas religiosas y morales se acepta la posibilidad de una acción divina, pero las ciencias, dice en estas conversaciones, y se sacan de estas conversaciones de este libro grandioso de Herkelmann, conversando cara a cara con Wolfgang Goethe, el extraordinario alemán que convierte la novela en poesía y la poesía en novela. Nos dice, y creador del diablo, llama demonio, Lucifer, lo que quiera decirle, que le llama Mefístole. Por lo tanto, estas cuestiones morales, si se acepta la posibilidad de una acción divina para las ciencias y el arte, como dijimos la vez pasada, la Biblia es una obra de arte, por eso está el arte y la literatura. Creen que son terrenales, tan solo, y pura obra de las fuerzas humanas. Más intentes de producir con solo la voluntad y las fuerzas humanas algo que pueda equipararse a las creaciones que llevan el nombre de Mozart, Rafael o Shakespeare. Sé muy bien que estos tres hombres eminentes no son los únicos y que en todas las esferas del arte ha habido un sinnúmero de grandes espíritus que hicieron cosas tan buenas como ellos. Pero si nosotros, pero al ser precisos y concisos y al ser tan grandes como ellos, excedían en igual proporción a la naturaleza humana, victimaria y ordinaria, y que tienen la misma inspiración divina. Por lo tanto, estas conversaciones de Goethe las podemos seguir teniendo en próximos episodios, pero El hereje de Federico Santo Domingo y las conversaciones con Robinson Ferreira me dicen que su libro El hereje es autobiográfico y que a Ferreira le interesó la parte hereje, que significa y proviene del griego herería, que significa persona. Hereje. Y me buscan la palabra hereje, de herería en griego.